¿Qué onda, pibes y pibas del Parque del Sur? Estamos acá con un nuevo video y en esta ocasión nos encontramos con un audiovisual un poco diferente a lo habitual, puesto a que en esta ocasión este video no tendrá ningún guión, debido a que quiero hablar de esto lo más antes posible. Y como habrán leído en el título, vengo a hablarles acerca de lo que yo espero ver en la temporada 27 de South Park, que está próxima a estrenarse en poco más de un mes. Cabe aclarar que estas expectativas provienen de un fan promedio de South Park, así que puede que me esté olvidando de algo. Si es así, puedes dejarme en los comentarios qué opinas que necesita esta temporada para ser buena. Aunque aclaro que voy a hablar de expectativas dentro de lo razonable, tampoco voy a sugerir que me gustaría que reviviera Chef, aunque claro que me gustaría, pero sé que es prácticamente imposible. Antes de comenzar, les recuerdo que pueden apoyarme mucho siguiéndome en Instagram y suscribiéndose a mi canal de Twitch, donde constantemente estoy reaccionando a capítulos de South Park en directo con ustedes. Además de que puedes unirte a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo y demás suscriptores del canal que les guste South Park o algún otro tema. En fin, sin más promociones innecesarias, el día de hoy les voy a hablar acerca de algunas cosas que me gustaría ver en la temporada 27 de South Park. Ok, esto es algo que ya había mencionado en mi video de mi opinión acerca de la temporada 25, y es el tema de que últimamente no se le da el tiempo necesario a las subtramas de los episodios. Como por ejemplo tenemos el caso del episodio Aprendizaje Profundo de la temporada 26, donde tenemos una trama principal con Stan y Wendy y una subtrama con Garrison y su esposo Rick, siendo esta última la del problema, puesto que no le dan el tiempo suficiente para que destaque o sea memorable para el espectador. Además que ni siquiera tenemos una resolución satisfactoria del conflicto de la historia, que es Rick engañando a Garrison utilizando ChatGPT para darle mensajes bonitos del mismo modo que Stan lo hace. Y cuando Garrison se entera de esto, su historia pasa a segundo plano, y nunca sabemos si hubo una confrontación o qué fue lo que ocurrió, cómo se perdonaron entre sí, porque en los próximos capítulos no hay mención alguna sobre esto, y en el último capítulo de la temporada están bien como si nada. Esto es un problema grave, puesto que en anteriores temporadas nos habían demostrado que podían entregarnos una buena trama principal y una buena subtrama, como por ejemplo la del capítulo del regreso del señor a las dos torres, donde la trama de los niños y la de los adultos es entretenida por igual. O qué sé yo, la del capítulo Hace el amor no el Warcraft, donde tenemos una trama principal de los chicos queriendo ganarle a un jugador que está matando a todos los jugadores en Warcraft, y tenemos una subtrama de Randy empezando a jugarlo también, siendo una subtrama bastante entretenida por la actitud de Randy y se termina conectando bastante bien con la principal al final del episodio. A ver, entiendo que está complicado repartir el tiempo necesario para cada trama, pero mínimo espero que en los nuevos capítulos se preocupen por las dos tramas del episodio y traten de hacer que por lo menos se conecten de un modo orgánico como lo hacían antes, aunque sea darle un final satisfactorio a cada una. Y acá entra el tema de si es necesario que esta temporada tenga una trama lineal, porque muchos quedaron inconformes con que en su mayoría la temporada 26 fuera episódica, teniendo muy pocos capítulos con eventos relevantes para el futuro de la serie, como lo puede ser el de Cartman recuperando su casa al final de Dick Bell's Hot Dogs, lo cual no fue del agrado de varios fans, puesto que se habían acostumbrado a las últimas temporadas o especiales que seguían una trama lineal en la que cada capítulo era importante para entender algo mínimo del anterior, como por ejemplo, qué sé yo, en la temporada 22 ocurre que le disparan a Stan y al siguiente capítulo vemos que tiene el brazo lastimado por eso. Y en mi opinión no creo que toda la temporada tenga que ser lineal, porque siento que así le limitamos bastante la creatividad a Trey Parker y a Matt Stone por el hecho de simplemente querer que a huevo todo esté conectado. En mi opinión deberían hacer como en la temporada 25 y tener capítulos que repercutan en la trama como el de Cartman yéndose a vivir en un pancho y capítulos que simplemente sean episódicos como el del Airsoft. Es decir, algo así como la temporada 6, donde teníamos una trama lineal con la muerte de Kenny y el tema de buscar un nuevo miembro. Y si bien ocurrían cosas relevantes para la trama como Cartman teniendo el alma de Kenny por haber tomado sus cenizas, los mismos capítulos te explicaban bastante bien lo que había ocurrido y el cambio del cual se estaba hablando. En sí, la verdad no me gustaría una temporada completamente lineal, sinceramente preferiría que fuera en parte lineal y en parte episódica. En fin, ya habiendo terminado de hablar de las tramas de los episodios, queda ir al próximo punto. Ok, si bien en anteriores videos dije que ya no volvería a hablar de esto, creo que es un buen momento para retomarlo. Por dos motivos, el primero siendo el hecho de que las temporadas actuales solo tenían 6 episodios para burlar el acuerdo que habían hecho con Warner, que por si no lo recuerdan, estos pedían temporadas con 10 capítulos para estrenarse en HBO Max, pero lo que hicieron fue primero hacer una temporada que solo constara con 4 especiales y luego temporadas que tuvieran tan solo 6 episodios.
Sin embargo, ahora que se terminó el acuerdo con Paramount, es muy posible que tengamos más de 6 capítulos por temporada, por el hecho de que primero ya no tendremos más especiales, lo que nos dará una gran falta de contenido a los fans. Además de que es lo que habían acordado con Warner, temporadas con por lo menos 10 capítulos. Además deben compensar los capítulos que le habían prometido a Warner, lo que nos diría que quizás South Park ahora dure un poco más de lo que se había planeado, porque originalmente South Park iba a durar hasta su temporada 25, pero luego lo alargaron gracias al acuerdo con Paramount, que renovó la serie hasta su temporada 30. Por lo que debido a los episodios que le deben a Warner y que ya no tendremos más especiales de la serie, lo más probable es que nuevamente tendremos al menos 10 capítulos por temporada como los tenía la serie desde la temporada 17 hasta la 23, lo que como dije es beneficioso para nosotros los fans, que tendremos una gran falta de contenido al ya no tener más especiales, aunque también podría ser un poco contraproducente por el tema de que al hacer más capítulos de los que tenían previstos podrían entregarnos algunos malos, al simplemente estar hechos para completar la temporada. Tampoco digo que nos darán algo al nivel de 1.000.000 de fibritas, pero considerando el caso de que haya más capítulos de los que tenían previstos, podrían terminar dándonos un somnífero como los capítulos de la temporada 23. Pero siendo optimistas, en las últimas temporadas y especiales, Trey y Matt han sabido darnos en su mayoría historias interesantes, y tratando de ser mejores que ese bodrio de temporada, por lo que tengo fe en que la mayoría de episodios serán bastante buenos, hayan estado planeados o no. Y como último punto, quiero decir que el teaser muestra muchas tramas, y no creo que puedan ser contadas de manera orgánica en solo 6 episodios. Digo, tenemos a Kyle convertido en una especie de gallina, que ahora que lo pienso eso significa que cuando Cartman convirtió al judío en gallina en Buenos Tiempos con Armas fue un foreshadowing, el regreso de Moisés y Paco el Flaco, el pueblo siendo destruido, algo de Randy y Shelly, todo un quilombo. Y siento que con tantas tramas nos están diciendo que tendremos al menos 10 capítulos en esta temporada. Y siéndole sincero, todas las historias se ven bastante interesantes. Terminando con este punto, solo puedo decir que espero que tengamos al menos 10 episodios en esta temporada, y sobre todo que los mismos nos cuenten una buena historia. Ok, esto es un poco más fácil de resumir, y es que como saben, en el tráiler se nos mostró que tendremos el regreso de los personajes de Moisés y Paco el Flaco. Algo que tomó por sorpresa a varios fanáticos, porque son personajes que llevan mucho tiempo sin aparecer en la serie, sobre todo Paco el Flaco, o Muerto de Hambre como le pusieron en el redoblaje, que su última aparición fue en la temporada 3, o sea hace muchísimos años. Lo que quiero decir en este espacio es que espero que por favor le den una buena utilización a estos personajes y que no hayan salido en el tráiler simplemente para llamar la atención de los fans, y que al final sus apariciones sean cameos de unos pocos minutos o hasta segundos. Porque por ejemplo ha pasado con Rick y Morty, que nos muestran un avance en el que nos dicen que va a regresar un personaje que no habíamos visto en mucho tiempo, para que al final todo haya sido tremendo bait y que el fragmento que se nos mostró en el avance sea únicamente una escena de pocos segundos. Y ojo, no lo estoy diciendo porque estos son personajes mega importantes para el verso de South Park, sino que porque siento que si los van a regresar después de mucho tiempo, que por lo menos hagan algo relevante en el episodio. Además de que hay que considerar la posibilidad de que si estos personajes que no habían aparecido en la serie por muchísimo tiempo regresaron, eso nos diría que es probable que otros también lo hagan. Quizás no en esta temporada, pero sí en futuras. Vamos, Damian, que estás a nada de regresar. Aunque ahora que lo pienso, Paco el Flaco regresó antes que Trent Boyette, la puta madre. En fin, nadie entiende cómo piensan Trey Parker y Matt Stone. Además hay que considerar que el año pasado regresó el personaje del señor Mojón en el videojuego de Snow Day, por lo que podemos apreciar que sí está la intención de que regresen viejos personajes o personajes que llevaban mucho tiempo sin aparecer. Lo cual me parece bastante bueno, porque yo soy de los primeros que quiere volver a ver a personajes como Damian o Trent Boyette. Y la verdad me gustaría que el señor Mojón apareciera en alguno de los capítulos de esta temporada, así siguiendo la continuidad con Snow Day. En fin, para terminar, solo quiero decir que espero que los personajes que regresan tengan una participación relevante en sus respectivos episodios y que no sean solo cameos vacíos. Dale loco, no les estoy pidiendo mucho. La última vez que Kenny protagonizó un episodio fue en la temporada 22. Hace casi 7 años. No me importa la temática que tenga, pero por favor dame un capítulo en el que Kenny tenga protagonismo. Y esto ya no es el tema de Randy y sus granjas quitándole el protagonismo a los demás personajes. Los demás protagonistas ya han tenido su momento para brillar en varios capítulos en solitario. Por ejemplo, Stan con el capítulo de aprendizaje profundo, Kyle con el episodio del Tour Mundial de la Privacidad, Cartman con todo el tema de su nueva casa salchicha, Butters con el episodio de la Guerra Fría.
Hasta al putísimo Clyde le dieron un especial con él como uno de los protagonistas. Dale loco, ¿qué les cuesta darnos un solo episodio de la temporada? No la temporada entera, solo un episodio con Kenny de protagonista. ¡Ah! Y tampoco digo que quiera ver otro capítulo de él como Misterión. El capítulo de los monopatines, que es protagonizado por el niño pobre, es bastante bueno y no tiene nada que ver con los superhéroes. Solo un episodio, con cualquier crítica social que se les ocurra, pero por favor, una historia que tenga a Kenny con un rol protagónico es lo que más me gustaría ver en esta temporada 27. Ok, esto vendría a ser como una especie de punto extra porque no es exactamente lo que espero ver en la temporada 27, pero sí lo que me gustaría ver en futuras temporadas, porque ahora no estoy seguro de que se pueda desarrollar alguna de estas ideas en la temporada actual. Primero que nada me gustaría que regresaran las trilogías. Digo, creo que todos disfrutamos las trilogías de Imaginacionlandia, la del Kun 2, la del Black Friday. Che, y la trilogía de la lluvia de estrellas. Nadie se acuerda de esa. Pero en fin, creo que a la mayoría nos gustaría ver una nueva trilogía. Y este también es otro punto para que las temporadas ahora duren 10 capítulos, porque creo que sería medio choto que dure 6 y que la primera mitad sea únicamente de una trilogía. También me gustaría ver otra vez a Kun y amigos. Y esto no lo digo solo porque quiero volver a ver a Mysterion, que sí también, pero ese es otro tema. Pero hablando en serio, sí me gustaría volver a verlos, siento que podrían tocar algún tema como el declive actual del cine de superhéroes. Y si regresó Paco el Flaco, ¿por qué no podría volver Minberry Crunch? Y este es otro tema, el regreso de personajes con la vuelta de Paco el Flaco y de Moisés. Como había dicho en puntos anteriores, esto nos dice que Trey y Matt se están acordando de personajes que llevan tiempo sin aparecer en la serie o de las primeras temporadas. Y la verdad, los personajes que más me gustaría que volvieran a aparecer son Damian y Tremboyet. Damian porque creo que estaría interesante ver cómo reaccionó tras la muerte de su padre en la temporada 22 y cómo quedó el infierno tras eso. Y creo que está de más mencionar por qué queremos que vuelva Trent, pero pues todos queremos ver cómo continúa su historia de venganza en contra de los protagonistas y el combate soñado, una pelea entre Shelly y Tremboyet para decidir quién es el más fuerte entre ellos, porque Preescolar nos dejó esa duda. Y spoiler, estoy por hacer un video al respecto. Y por último, me gustaría que vuelva a haber capítulos que no sean del todo una crítica social. Sí, sé que esto suena un poco raro considerando que actualmente South Park se caracteriza por eso, pero antes había capítulos que no eran del todo una crítica social o no la tenían en ninguna parte y eran chistosos porque mostraban a los personajes en situaciones bastante chistosas y zarpadas. Scott Normandé Morir, Genialo, Casabonita o parodias que hacían hacia alguna serie o película como la que hicieron del Señor de los Anillos en El Regreso del Señor a las Dos Torres son un claro ejemplo de eso. Entiendo que actualmente la serie está más enfocada en hacer crítica hacia lo que ocurre en el mundo real, pero siento que eso también la hace un poco monótona en cierto sentido. Y la falta de estos capítulos se nota bastante, y me gustaría que pudiéramos volver a eso, tener de vez en cuando tramas episódicas acerca de personajes en situaciones randoms, quizás parodiando una película, serie o videojuego, y que no sea del todo una crítica hacia algo que está pasando en el mundo real o de Randy y sus granjas, puesto a que episodios como estos son los más recordados y los que hicieron grande a South Park en su momento. En fin, este ha sido el video de hoy. Recuerda que me puedes dejar en los comentarios qué es lo que vos esperás de la temporada 27 y con gusto lo leeré. Si les gustó el audiovisual, recuerda que me puedes apoyar dejándome un me gusta y suscribiéndote al canal. También puedes seguirme en Instagram y unirte a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo y demás suscriptores sobre South Park u otros temas, como también ver adelantos de futuros videos. Por lo que sin nada más que decir, te ha hablado Rodrigo McCormick y nos veremos en un próximo video. Chao.